Este va a ser el primero de una serie de videos que voy a hacer en el canal para enseñarle a la mayor cantidad de gente que pueda cómo empezar a tostar café. Afortunadamente tengo el acceso a un tostador de 1 kilo, por lo que será mucho más fácil explicarlo con ejemplos reales. Pero primero vamos a adentrarnos en lo que es la teoría del tueste y después de eso vamos a tostar en momentos reales y quiero mostrarles cómo es la experiencia de tostar. Digamos que quieres hacer una torta. Sabes que mientras estás preparando la torta también tienes que empezar a precalentar el horno porque ese horno ya tiene que estar caliente antes de que tú coloques la torta allí. Si no precalientas ese horno, sabes que la torta no va a quedar bien. Algo muy parecido sucede cuando estamos tostando los granos de café. Tienes que precalentar el tambor del tostador para que apenas los granos de café entren, estos absorban la mayor cantidad de calor posible. La mayor diferencia que tenemos respecto a cuando estamos horneando una torta a cuando estamos haciendo los granos de café, aparte de muchísimas cosas distintas, es que los tostadores de café tienen un control muchísimo más preciso de lo que es la temperatura y otras variables que puedan influir en el desarrollo del perfil del tueste de café. Pero una cosa que sí se nota muchísimo es cuando se introducen los granos de café dentro del tostador, porque antes de eso la temperatura que estaba siendo medida era la del tambor, pero apenas entran los granos de café verde se ve un descenso muy drástico de la medición de temperatura, y esto es porque como tienes los granos de café verde a temperatura ambiente, esta medición baja drásticamente hasta que los granos de café empiezan a absorber el calor. El momento en que esa gráfica empieza a subir en vez de bajar completamente, eso es lo que se conoce como el turning point o punto de inflexión en español. Sin embargo, la mayoría de tostadores se refieren a él como el turning point, aunque sea un término en inglés. Hay varias cosas que van a cambiar qué tan rápido sucede esto: la temperatura del tambor, qué tan denso es el café que estás tostando, la temperatura ambiental a la que estaban los granos del café, el tamaño del tambor, la cantidad del batch que vas a tostar. Todas estas cosas pueden influir en qué tan rápido o qué tan lento se llegue al turning point, y es muy importante que si estás empezando a tostar mantengas todo exactamente igual y no intentes cambiar nada, porque poco a poco vas a entender cómo va funcionando tu tostador y qué tipo de variables puedes ajustar para que se desarrolle un mejor sabor en el perfil del café. Pero si intentas cambiar todas las variables al mismo tiempo, puede ser que termines con un café excelente, pero no vas a saber por qué o qué variable específicamente fue la que modificaste que te dio ese resultado tan bueno. Y es muy importante que aprendas a improvisar y aprendas poco a poco a lo que es la usabilidad de un tostador y de una máquina de tueste. Si estás entendiendo bien lo que es el turning point, tal vez estás pensando que lo que deberías hacer es intentar una temperatura de carga inicial mucho mayor para que esta temperatura sea absorbida por los granos de café lo más rápido posible y los granos de café lleguen al turning point lo más pronto posible. Esto físicamente puede ser que sea correcto, pero el problema de eso es que eso origina un problema que se conoce como scorching. Scorching es cuando la superficie está tan caliente alrededor de los granos de café, es decir, el tambor está tan caliente que empieza a quemar los granos de café por la parte de afuera y no los empieza a cocinar por dentro. Ese es uno de los mayores problemas que tienen muchos tostadores, y es que es por eso que tienes que encontrar un balance muy bueno en cuál es la temperatura inicial correcta cuando estás empezando a tostar un café. También tienes que tener en cuenta que hay un margen de error respecto a la temperatura que es medida y la temperatura real, porque esa sonda que está midiendo la temperatura dentro del tostador no está midiendo la temperatura de todas las partes dentro del tostador, está midiendo la parte en donde los granos de café están entrando en contacto con esa sonda que está midiendo la temperatura. Entonces tienes que también entender cómo funciona específicamente el diseño de tu tostador para irlo adaptando a eso. Cuando todo se empieza a volver interesante es cuando tienes distintos cafés y ves qué tan diferente puede ser el punto de inflexión. Porque cuando trabajas con cafés que son mucho más densos, van a tener muchísimo más problemas absorbiendo ese calor y vas a tener un turning point muchísimo más lento que si estuvieses tostando un café mucho menos denso, porque un café mucho menos denso va a tener la facilidad de que va a absorber ese calor muy rápido, y ciertamente puedes encontrarte problemas, pero van a ser los problemas opuestos a los que podrías encontrarte con un café más denso. Lo más recomendable es que mantengas igual la cantidad de café que estás tostando independientemente del café que sea, es decir, que siempre intentes mantener la misma cantidad de café en verde que estás introduciendo al tostador. Un estándar que se utiliza en la industria es el 80% de la capacidad de tu tostador. Hay mucha gente que utiliza más, hay gente que utiliza menos, hay gente que lo que hace es que en vez de utilizarlo por peso, lo hacen por volumen y tienen, por ejemplo, un cilindro de una cantidad de café que siempre va a ser la misma. Entonces lo que hacen es que colocan los granos de café verde allí y saben que esa masa siempre va a tener el mismo volumen aunque no pese lo mismo. Entonces vas a mantener por lo menos un estándar de cuántos granos de café están dentro de ese tambor. Eso también puede ayudar a que sea mucho menos el margen de error entre los distintos tipos de café que tuestes. Pero es muy importante que sea lo que sea que escojas, aprendas a ser constante con ello en tu protocolo de tueste. Y además de esto, mientras estés comenzando a tostar,
intenta mantener todas las temperaturas iguales. Esto al principio te vas a dar cuenta de que va a resultar en perfiles completamente distintos dependiendo del tipo de café que estés usando, pero es importante que entiendas el por qué. Que cuando tengas dos tipos de café distintos y tengas la misma temperatura y los cates, empieces a correlacionar los dos sabores y entiendas qué desarrollaste en uno y qué desarrollaste en otro, y qué tipo de cosas podrías cambiar en uno y qué tipo de cosas podrías cambiar en otro. Es importante que empieces a notar ese tipo de percepciones muy sutiles en el perfil de taza, porque así vas a entender cómo se refleja en la gráfica de tueste. Honestamente, no hay una temperatura ideal a la que tú tengas que empezar a cargar el tostador antes de introducir los granos de café verde, así que esto va a depender muchísimo de cada café. Esto de nuevo es para cuando ya estés mucho más suelto en cuanto a qué tipo de improvisación puedes hacer cuando tengas un café nuevo. Al principio siempre mantén la misma, después de eso intenta experimentar un poco. En resumen, si todavía estás en la parte en donde estás empezando a aprender a tostar y solamente sabes del turning point, lo más recomendable es que dejes todo igual y empieces a observar qué diferencias encuentras respecto a distintos cafés cuando mantienes todas las variables iguales y empiezas a entender cómo funciona tu tostador de verdad. También notarás que los cafés van a cambiar dependiendo de cuánto tiempo estén reposados. Si tienes un café que es el mismo pero uno lo tuestas a principio de mes y otro lo tuestas a final de mes, lo más probable es que tengas un cambio, aunque sea sutil, en la gráfica de tueste. Esto es importante que lo notes y empieces a corregir qué es lo que tienes que corregir. Esto es importante que lo notes y empieces a corregir lo que tienes que corregir. Para entender esto mejor, es importante que entiendas el concepto de densidad. Para mí el mejor concepto de densidad es el que la mayoría de personas vieron en la escuela, y es que ¿qué es lo que crees que pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de rocas? Obviamente estos dos pesan lo mismo, pero la cantidad de rocas que necesitas para que pese un kilo es muchísimo menor que la cantidad de plumas que necesitas para que estas plumas pesen un kilo, y esto es porque las rocas son muchísimo más densas de lo que son las plumas. Esto ocurre con los granos de café. Su estructura celular y sus compuestos, que son los que le dan el sabor al café, pueden estar más o menos unidos, y eso es lo que lo va a hacer más o menos denso. Esto puede cambiar muchísimo dependiendo de los cafés, varietales, muchas cosas influyen en esto, pero lo más importante es que entiendas cómo tostar esos cafés dependiendo de cómo sea la densidad. En otro video voy a explicar cómo podemos medir la densidad de nuestros cafés y qué tipo de estándares se manejan en la industria para que lo puedas adaptar a tus tuestes. Resumiendo, si estás empezando a tostar, mantén todas las variables iguales y empieza a notar las sutiles diferencias del punto de inflexión entre distintos cafés. Además de esto, cata todos los cafés posibles y empieza a correlacionar y a anotar todo lo que sea que estés catando respecto a la gráfica de tueste que tengas. Es muy importante que vayas relacionando estas dos cosas porque eso va a acelerar tu crecimiento. Espero que les haya gustado el video y a partir de ahora esperen cada semana un video acerca de cómo aprender a tostar. Después de que hayamos hablado por toda la teoría del tueste, vamos a empezar a tostar juntos, que creo que va a ser muy emocionante.